A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Somos de verdad los autores de nuestras propias historias? ¿O, en el fondo, somos prisioneros de relatos que ni siquiera escribimos? Esta pregunta, es clave. Nos mete de lleno en la idea de que esas narrativas que construimos sobre quiénes somos pueden ser una herramienta increíble para liberarnos, pero, al mismo tiempo, también pueden convertirse en nuestra propia jaula. Vamos a desgranar un poco esto. Y para explorar esta idea, ¿qué mejor que empezar con una historia? Hay un cuento de Oscar Wilde que es perfecto para esto. Trata sobre un hombre, un contador de historias. Imagínense la escena. Cada día, después de una larga jornada de trabajo, la gente del pueblo se reunía a su alrededor, esperando ansiosamente sus relatos. Él les hablaba de faunos, de sirenas, de mundos increíbles y mágicos. En pocas palabras, les daba un escape. Era esa narrativa la que le ponía color y sentido a sus vidas, que de otro modo eran bastante duras y monótonas. Pero, y aquí viene el giro inesperado. Una noche, este hombre vuelve al pueblo y, sorpresa, ese día de verdad vio sirenas y a un fauno. La gente, como siempre, le pide que cuente lo que vio. ¿Y qué responde él? No he visto nada. Se queda callado. ¿Por qué? Piénsenlo, porque la experiencia real, la vivida, a veces es tan inmensa que no cabe en la cajita de la historia que los demás esperan escuchar. Y esto nos deja con una pregunta que es el corazón de todo. ¿Qué es más real, lo que vivimos o lo que contamos sobre lo que vivimos? Justamente esa tensión entre la experiencia y el relato nos lleva de cabeza a una idea que está súper de moda hoy en día. La escuchamos por todos lados, la creencia de que nuestra identidad es básicamente la historia que elegimos contarnos. Claro, la industria del desarrollo personal nos vende una promesa que suena increíble, ¿no? ¿No te gusta tu vida? Fácil, cambia la historia que te cuentas. Nos pintan como si fuéramos los dueños y señores de nuestra existencia, capaces de agarrar una goma de borrar, eliminar el pasado y escribir un futuro brillante. Todo con el poder de las palabras. Bueno, y esto tiene un nombre técnico: identidad narrativa. La idea es bastante simple en realidad. Los seres humanos, para no volvernos locos con el caos de la vida, necesitamos darle un sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando un relato, una historia que conecte los puntos. Quiénes éramos antes, quiénes somos ahora y, sobre todo, quiénes queremos llegar a ser. Es como el hilo conductor que le da coherencia a todo. El tema es que esta idea tan potente se ha simplificado hasta convertirse en una especie de receta de 3 pasos, casi mágica. Paso 1. Detecta esa historia que te limita. El clásico "no soy lo suficientemente bueno". Paso 2. Cuestiónala. Date cuenta de que es solo un invento. Y paso 3. Diseña una nueva historia, una que te empodere. Suena genial, ¿no? Casi demasiado fácil. Y es que, claro, aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Vamos a avanzar un poco, porque esta idea de que somos los autores absolutos de nuestra vida se topa de frente con una realidad, mucho más enredada. Se topa con esos guiones que, en realidad, no escribimos. Así que, momento de hacer una pausa y preguntarnos seriamente, ¿de verdad tenemos esa libertad total para escribir lo que queramos? ¿O será que muchas veces solo estamos recitando líneas de un guión mucho más grande? Un guión escrito por fuerzas que, para colmo, a menudo ni siquiera podemos ver. Y aquí es donde entra una crítica súper interesante. Lo que en su origen era una exploración filosófica, profunda, sobre el ser, sobre la existencia, con el tiempo se ha ido domesticando, por así decirlo. Se ha convertido en un set de herramientas y técnicas para ser más eficientes. O sea, pasamos de la gran pregunta existencial, ¿quién soy?, a la pregunta mucho más funcional de ¿cómo puedo ser más productivo? El foco se puso en la optimización, no necesariamente en una transformación real. El punto clave de todo esto es que nuestras historias personales no surgen de la nada, no nacen en un vacío. Están moldeadas por la cultura en la que vivimos, por nuestra clase social, por las estructuras de poder, cosas que ya señalaban pensadores como Foucault. Creer que podemos simplemente inventarnos una historia sin tener en cuenta todo eso es ignorar fuerzas invisibles pero muy poderosas. Y si a eso le sumamos la presión de esta sociedad del rendimiento que nos exige estar reinventándonos todo el tiempo, pues la reinvención no busca que seamos más auténticos, sino más eficientes. Entonces, si la solución no es tan simple como sentarse a reescribir nuestra historia, ¿cuál es la alternativa? Bueno, ahora vamos a explorar una visión mucho más profunda, una que va más allá de las simples palabras. Acá el filósofo Paul Ricoeur nos da una pista fundamental. Él dice que nuestra identidad tiene, por así decirlo, 2 caras. Por un lado está la identidad idem, que es todo lo que es constante, lo que no cambia. Nuestro cuerpo, el lugar donde nacimos, nuestra historia familiar. Y por otro lado está la identidad ipse,
que es el yo que va evolucionando, el que se forja con cada decisión que tomamos, con las promesas que hacemos. Lo importante aquí es entender que no somos una cosa o la otra. Somos la tensión constante y dinámica entre esas dos identidades. Y esto nos lleva a un concepto que es una alternativa mucho más potente, la coherencia ontológica. Suena complicado, pero la idea es en realidad muy intuitiva. La autenticidad verdadera no está solo en la historia que contamos con nuestras palabras, eso es el lenguaje, sino en que esa historia esté alineada con lo que nuestro cuerpo está expresando y con lo que nuestras emociones realmente están sintiendo. Y fíjense que la diferencia es gigante. El objetivo ya no es tener una narrativa más positiva, sino una que sea más íntegra. Es la diferencia, por ejemplo, entre decir, estoy tranquilo, todo está bien, mientras los hombros están súper tensos y la mandíbula apretada, y de verdad sentir una calma que se note en todo el cuerpo. La transformación real, la profunda, es corporal y emocional, no es solo un cambio de discurso. Todo esto nos va llevando a la parte final, a la conclusión. Y ojo, no es una solución de 5 pasos, sino más bien una nueva manera de pararse frente a la vida. Porque si aceptamos toda esta complejidad, entonces la meta ya no puede ser encontrar la historia perfecta y aferrarnos a ella para siempre. El juego cambia. Se trata más bien de empezar a ver la identidad como una exploración continua, como una pregunta que siempre está abierta. Implica estar dispuestos a revisar constantemente no solo la historia que nos contamos, sino toda nuestra manera de estar y ser en el mundo. Y como ya nos recordaba el gran filósofo Søren Kierkegaard, esta es quizá la tarea más grande y más importante que puede emprender un ser humano. No se trata de encontrarse uno mismo como si fuéramos un objeto que se perdió por ahí. No, se trata de llegar a ser. Es un proceso activo que nunca termina y que sí, a veces es bastante difícil. Así que, para cerrar, quedémonos con esto. Si dejamos de lado la obsesión por tener la narrativa perfecta y en su lugar empezamos a buscar esa coherencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, la pregunta fundamental cambia por completo. Ya no es ¿cuál es mi historia? La pregunta se vuelve algo mucho más vivo, más emocionante. ¿En quién me estoy convirtiendo? Y lo mejor de todo es que es una pregunta que no tiene una respuesta final. Y quizás, solo quizás, es ahí donde está toda su belleza.